Este es el primer texto que escribo en el que me doy cuenta después de haberlo terminado de que en realidad sería adecuado para ambas publicaciones, la actual y mi publicación sobre un futuro oscuro. Por lo tanto, por primera vez lo publicaré en ambas para llegar a ambos públicos, ya que con el tiempo las dos han divergido y hay muchas personas que solo están suscritas a una y no a la otra. Así que pido disculpas a cualquiera que sea suscriptor de ambas y reciba un correo electrónico doble, ya que esto será una ocurrencia rara sobre un tema que sucede que se relaciona con ambas publicaciones. A menudo menciono mi pronóstico a largo plazo de que predigo que Estados Unidos se convertirá en una guerra civil o en una secesión para el año 2030. Al escuchar esto, muchas personas me han pedido que explique en detalle mis pensamientos sobre esto, por qué y cómo lo veo desarrollarse. Así que he decidido finalmente tratar el tema de una manera más detallada de lo que la respuesta habitual de un comentario permite. Y la verdad es que esta es una predicción popular para muchas personas de la derecha/alt-derecha, pero pocos realmente delinean los mecanismos específicos por los cuales puede suceder. Y es aquí donde creo que puedo arrojar algo de luz pertinente sobre el proceso exacto, ya en marcha, que creo que llevará a estos escenarios. Primero, definamos algunos términos básicos para que estemos en la misma página contextual. Al igual que muchas personas dicen eufemísticamente WW3 cuando en realidad quieren decir guerra nuclear, cuando en realidad WW3 no tiene relación directa e inherente con la guerra nuclear en sí misma, ya que simplemente puede ser un conflicto global convencional similar a la Segunda Guerra Mundial. De manera similar aquí, muchas personas vagamente invocan la guerra civil sin entender lo que el término podría implicar. Particularmente en el clima cultural actual, cuando evocan la guerra civil, muchas personas están subconscientemente refiriéndose a algún tipo de conflicto al estilo del genocidio de Ruanda entre los dos bandos opuestos de liberales y conservadores, donde los civiles reales han tomado las armas y están luchando en las calles. Esta noción de una guerra civil está impulsada por interminables memes publicados por ambos bandos que muestran cosas como los antifascistas izquierdistas armados contra los milicianos conservadores luchando en algún campo de batalla suburbano distópico, tal vez similar a la zona autónoma de Seattle conocida como Chad. Sin embargo, el precedente histórico de la guerra civil, al menos tal como se conoce en los Estados Unidos, es más sinónimo de secesión en el sentido de que eran dos fuerzas gubernamentales opuestas respaldadas por ejércitos convencionales en un combate militar real, en lugar de una lucha caótica de ciudadanos armados con cuchillos de cocina y pistolas 22 en el parque de la ciudad. De hecho, para confundir aún más el punto, la guerra civil estadounidense no era conceptualmente diferente de una guerra revolucionaria, como la de 1776. Y muchas personas han señalado que la guerra revolucionaria en sí misma fue en realidad una guerra civil, lo que significa que en cierto sentido Estados Unidos ya ha pasado por dos guerras civiles, para hacer un punto retórico. Todo esto es para decir que lo que me concentraré principalmente aquí no es en el conflicto estilo ruandés que los trolls de Twitter imaginan como el modelo de una guerra civil, sino en el otro tipo. El estilo ruandés tiene la menor posibilidad de suceder porque presupone algún tipo de lucha libre descentralizada y estocástica donde la gente simplemente toma las armas contra su prójimo. Seguramente habrá conflictos armados esporádicos que ocurran regionalmente debido a las crecientes divisiones raciales y políticas en el país. Pero no existe un mecanismo real formalizado por el cual los dos bandos puedan cohesionarse en una especie de ejércitos organizados y opuestos con un mando central, estructuras de personal, etc. Esto es principalmente una consideración juvenil, al menos para cualquier momento en el futuro semicercano del que estamos hablando. Quizás se podría vislumbrar un escenario así mucho más adelante de lo que es posible predecir, algún tipo de extraño futuro post-apocalíptico, sin ley, distópico y estilo Mad Max en el año 2100, o algo así. Pero para nuestros propósitos, esto es poco realista e indigno de una deliberación seria. Hay una tercera opción a la que algunas personas se refieren al hablar de la guerra civil, la de las personas contra el gobierno. Trataré brevemente este tema por separado, porque hay algunas consideraciones importantes aquí. En primer lugar, esta idea ha ganado terreno a medida que numerosos políticos estadounidenses han utilizado esto como amenaza contra los estadounidenses que podrían tener esperanzas en una sublevación. Biden mismo ha hecho comentarios en al menos 2 o 3 ocasiones diferentes de que los estadounidenses necesitan F-15 y no AR-15 para luchar contra el gobierno, lo que implica que los ciudadanos estadounidenses nunca podrán vencer al gobierno a menos que estén armados con armas estratégicas de alto nivel, en lugar de simples armas de fuego. Técnicamente, tal circunstancia no caería bajo la categoría de guerra civil, sino simplemente una revolución o levantamiento armado. En última instancia, todo esto es solo una discusión semántica. Sin embargo, lo menciono para señalar que la mayoría de las personas que lanzan estos términos o discuten estos temas ni siquiera están en la misma página en cuanto a la consistencia. Por lo tanto, quería delinear los diversos conceptos para poder abordar cada uno por separado y los lectores puedan seguir lo que estoy diciendo. En cuanto a esta opción de la gente contra el gobierno, diré lo siguiente:
Los mayores detractores de esta posibilidad son típicamente los izquierdistas antiderechos de armas que utilizan el engaño de no puedes ganar contra los F-15 como una forma de desacreditar la necesidad de la segunda enmienda. Por lo general, pintan un escenario en el que un montón de civiles armados con AR-15 van contra un ejército de los EU, completamente equipado con sus aviones de combate, misiles, tanques, etc. Pero la crítica sutil que pasan por alto en este hipotético defectuoso es la siguiente pregunta: ¿quién es el que suministra a esta poderosa fuerza militar todas sus armas sofisticadas? ¿Quién le suministra combustible? Recuerde cómo, en el actual discurso sobre la grave situación de suministro de municiones ucranianas, se nos mostraron segmentos de CNN de trabajadores estadounidenses de clase obrera trabajando en las últimas fábricas estadounidenses que quedan para producir tales municiones. ¿Creen estas personas antiarmas que el propio ejército produce estas armas y su propia gasolina, combustible, etc.? Mi punto es que es la infraestructura civil la que comprende en su totalidad la columna vertebral de la capacidad militar de los EU. Sin gas, combustible, municiones, etc., la poderosa máquina de guerra de EU está acabada. ¿Qué harán los tanques e Abrams cuando los civiles que dirigen las refinerías los cierren todos, los civiles que transportan combustible a depósitos se subleven? Los civiles construyen todos los F-15, F-22 y B-2 bombarderos que el gobierno de EU ostenta tan arrogante como un sable. Si fuera una verdadera batalla de civil contra gobierno, ¿de dónde obtendrá el gobierno todo su equipo? Incluso las fábricas de armas pequeñas son dirigidas por trabajadores civiles. En resumen, el gobierno y su poderoso ejército no durarían en un conflicto prolongado contra la población de EU. Por supuesto, todo depende de cuántas personas estarían del lado rebelde en este escenario hipotético. Pero no olvidemos que EU tiene aproximadamente 400 millones de armas, y 393 millones de ellas están en manos civiles. Se estima que hay algo así como 70-100 más millones de propietarios de armas de fuego. El ejército de EU tiene alrededor de 800,000 tropas terrestres en total. Incluso con todos los aviones y tanques del mundo, pueden 800,000 ir en contra de 100,000,000. Se podría argumentar que ni siquiera podrían vencer a los menos de 1 millón de vietnamitas comunistas, mucho menos a 100 millones. Sin mencionar que la mayoría de los estadounidenses están mucho más armados que el típico vietnamita y sus rifles de cerrojo. Pero como dije, esas son hipótesis ligeramente absurdas para poner algunas cosas en perspectiva. En realidad, este no es el tipo de escenario que espero que ocurra. Es simplemente una rápida opinión para refutar el típico canard de la izquierda de que el ejército de EU es invencible, cuando de hecho dependen por completo del sector civil para funcionar. 3. A medida que nos acercamos a los escenarios reales que creo que tienen una fuerte posibilidad de ocurrir, vamos a sentar las bases finales mediante una transición hacia el clima sociopolítico actual en el país. Entre todos los ciudadanos estadounidenses, el 43% dijo que la guerra civil era al menos algo probable. Entre los demócratas y los independientes fuertes, esa cifra fue del 40%. Pero entre los republicanos fuertes, el 54% dijo que la guerra civil era al menos algo probable. Es innegable que una parte creciente del país no solo cree en la inevitabilidad de una guerra civil, sino que la espera abiertamente. Esto muestra que al menos un quinto de los estadounidenses están de acuerdo, independientemente de sus afiliaciones políticas, en que será necesario en algún momento pronto tomar las armas contra el gobierno. Este porcentaje aumenta al 45% entre los partidarios republicanos más fervientes. CNN realizó un reportaje sobre un estudio que mostró que Estados Unidos se dirige hacia algún tipo de guerra civil. Un investigador de la Universidad de California utilizó un sistema de métricas diseñado para evaluar la proximidad y la probabilidad de una guerra civil en otros países extranjeros, pero aplicó los mismos cálculos a los Estados Unidos. La profesora Barbara Walter explica que ha estudiado guerras civiles durante 30 años y ha pasado los últimos años trabajando para una fuerza especial de la CIA que utiliza tales métricas para pronosticar dónde ocurrirá la próxima guerra civil en el mundo. El presentador resume: lo notable es que la investigación no se basa en sentimientos, o ideología política, sino en métricas, indicadores, signos y hechos que los Estados Unidos utiliza para determinar el estado de las democracias de otros países y su proximidad a la agitación. La profesora Walter explica que, cuando se aplica al propio Estados Unidos, estos mismos cálculos exclusivos revelan que el país se encuentra en el borde de lo que la CIA consideraría la frontera entre las categorías riesgo y alto riesgo. Normalmente, un país en alto riesgo sería incluido en una lista especial de vigilancia de la CIA, ya que se consideraría que la agitación es inminente. El Washington Post dice que Walter concluye que Estados Unidos ha pasado por etapas de pre-insurgencia y conflicto incipiente y que ahora puede estar en conflicto abierto, comenzando con el asalto al Capitolio.
Citando análisis utilizados por el Centro de Paz Sistémica, Walter también dice que Estados Unidos se ha convertido en una anocracia, algo entre una democracia y un Estado autocrático. Sin embargo, estos hallazgos tienen más de un año de antigüedad y es probable que el país haya caído aún más en la zona de peligro. Ahora, varios políticos prominentes como Marjorie Taylor Greene incluso han comenzado a sugerir una división nacional, que en cierta medida puede considerarse simplemente un eufemismo seguro para una guerra civil. El representante de Carolina del Norte, Madison Cawthorn, también se ha visto invocando el espectro de la guerra civil, afirmando que espera que no ocurra, pero que está seguro de que los conservadores ganarían. El profesor Walter explica que, cuando se aplican estas mismas métricas diseñadas para evaluar la proximidad y probabilidad de guerras civiles en otros países al territorio estadounidense, revelan que Estados Unidos está en el borde de lo que la CIA consideraría la transición de la categoría riesgo a la categoría alto riesgo. Normalmente, un país en alto riesgo sería colocado en una lista de vigilancia especial de la CIA, ya que se consideraría que allí se está gestando una posible agitación. Según el periódico, Walter concluye que Estados Unidos ha pasado por etapas de preinsurgencia y conflicto incipiente y puede estar en conflicto abierto, que comenzó con el asalto al Capitolio. Citando análisis utilizados por el Center for Systemic Peace, Walter también afirma que Estados Unidos se ha convertido en una anocracia, es decir, algo entre una democracia y un Estado autocrático. Sin embargo, estos hallazgos tienen más de un año de antigüedad y es probable que el país haya caído aún más en la zona de peligro. Ahora, varios políticos prominentes como Marjorie Taylor Greene han comenzado a hacer llamados velados a una división nacional que en cierta forma se podría considerar un eufemismo seguro para la guerra civil. El representante de Carolina del Norte, Madison Cawthorn, también ha evocado el espectro de la guerra civil, afirmando que espera que no ocurra, pero que está seguro de que los conservadores ganarían. Pasando desapercibido en estas discusiones está el hecho de que muchos estados de EU han fomentado movimientos secesionistas en crecimiento, los cuales han avanzado bastante en los últimos años. Uno de ellos es Calexit y California. Su página explica. Presentando Pacifica. La medida de votación Calexit 3.1 establece el país de Pacifica en el área de la bahía de San Francisco y a lo largo de la costa central de California. Tendrá una población de alrededor de 9 millones de personas, más del 75% de las cuales son demócratas y el 61% de las cuales son de una raza minoritaria. En 2017, una encuesta de Reuters supuestamente mostró que el 32% de los californianos apoyaba Calexit. Sin embargo, desde entonces, ha disminuido, ya que una vez que el gobierno se enteró del peligro del movimiento, actuó rápidamente para eliminarlo con contrapropaganda. Pero hay muchos otros movimientos. El más fuerte de ellos está en Texas. La parte principal del texto indica que en las elecciones generales del 7 de noviembre, a los votantes de Texas se les permitiría votar en un referéndum sobre si Texas debería volver a afirmar su estatus como nación independiente. Sección 1. A. En las elecciones generales que se celebrarán el 7 de noviembre de 2023, se permitirá a los votantes votar en un referéndum sobre si este estado debería volver a afirmar su estatus como nación independiente. B. La convocatoria de las elecciones se realizará mediante la inclusión de la proposición en la proclamación del gobernador que ordene una elección sobre cualquier enmienda constitucional propuesta a la Constitución del Estado, y en el aviso de esa elección dado por cada juez del condado, o, si no se propone ninguna enmienda constitucional, el gobernador ordenará y cada juez del condado dará aviso de una elección que proponga el referéndum requerido por esta sección. La sección 2 del proyecto de ley describe todas las acciones que entrarían en vigor de inmediato el 7 de diciembre de 2023, solo si la resolución es aprobada por mayoría en el referéndum popular. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que intentos previos con proyectos de ley similares han fracasado, debido a que la Asamblea Estatal de Texas se ha negado incluso a someterlo a votación. Ahora que el proyecto de ley ha sido presentado, no se sabe si la Asamblea Estatal votará sobre él o no, parece ser un proceso bastante arbitrario. Sin embargo, si votan y el proyecto de ley es aprobado, se abrirá el referéndum para la secesión el 7 de noviembre más adelante en el año. Según una encuesta de Survey USA, un gran número de tejanos y personas de otros estados sureños apoyan la secesión. En cada uno de los 6 estados sureños encuestados, se preguntó a los encuestados si apoyarían que su estado se convirtiera pacíficamente en un país independiente junto con otros estados conservadores. Los resultados en Texas fueron positivos, con un 60% diciendo que sí, un 32% definitivamente sí y un 28% sí. Sin embargo, en los otros 5 estados, las mayorías se opusieron a la idea. Si el referéndum se llevara a cabo el 7 de noviembre en Texas, es probable que se aprobara, pero los políticos de oposición están trabajando activamente en contra del proyecto de ley preliminar que establece el referéndum. Texas también ha comenzado los procedimientos para crear su propia moneda respaldada por oro como una reacción en contra de las CBDC federales y como una acción preventiva para protegerse contra la subsidización del bienestar de estados azules más débiles.
Estos tipos de acciones podrían ser los primeros de muchos hacia la independencia en los próximos años. 4. Ahora que hemos terminado de establecer las bases y hemos establecido el clima sociopolítico actual, podemos extrapolar lo que es probable que ocurra. Sabemos, por ejemplo, que ha habido una gran ola de huida de los estados azules en los últimos años. Los estados azules están perdiendo su base de contribuyentes productivos, su capital humano por la fuga de cerebros y su población en general. Se le ha llamado de todo, desde éxodo hasta una crisis del FTUGE. Los nuevos datos del censo muestran que aproximadamente la mitad de los estados tuvieron ganancias netas en población en 2022, y la otra mitad tuvo pérdidas netas, gracias a lo que se llama migración interna. Los ganadores fueron casi exclusivamente los estados rojos, y los perdedores, los azules. Hay una gran oportunidad para los conservadores si la aprovechan. El mapa de arriba muestra los estados con pérdidas netas versus aquellos con ganancias netas de migración. Como se puede ver, la mayoría de los estados rojos están experimentando grandes ganancias netas mientras que los azules sufren las mayores pérdidas netas. Los números pueden parecer pequeños al principio, pero hay que proyectarlos durante 10 años o más. ¿Puede Nueva York soportar pérdidas de 300.000 personas al año durante 10 años? Eso serían 3 millones de personas fuera de un estado con una población de 19 millones, lo que representa el 16%. ¿Y si se acelera y va aún más rápido? Las décadas pasan rápido, pueden manejar tales pérdidas durante 2 décadas seguidas. ¿Y si pierden 6 millones de 19 en 2 décadas, lo que equivale a casi un tercio de la población? Cuando se extrapola esto a años de tiempo, se llega a un escenario en el que los estados azules han sido debilitados financieramente y demográficamente, y se ven obligados a depender cada vez más de la subsidización del gobierno federal. ¿Pero de dónde provienen esas subvenciones? De la base imponible de todo el país. Esto significa que cada vez más, los estados rojos se verán obligados a subsidiar a los estados azules moribundos. Los ciudadanos de los estados rojos se volverán cada vez más resentidos, ya que básicamente estarán pagando impuestos altos con su dinero ganado con esfuerzo para mantener a flote las grotescas ciudades demócratas que han caído en niveles distópicos de desesperación y degradación sin ley. Esto se verá acompañado de una creciente hostilidad por parte de los estados azules y del gobierno federal dirigido por los azules, que pondrán cada vez más presión y restricciones sobre los estados rojos para exprimirlos al máximo y mantener a flote a los decrépitos azules. Verás, los estados rojos no pueden permitirse ni siquiera tener la apariencia de éxito o prosperidad porque esto expone el engaño de lo que son los estados azules. Esto significa que a medida que la disparidad crezca con el tiempo, los estados rojos tendrán que ser saboteados abiertamente por el gobierno federal para reducirlos a su tamaño, según la infamemente axiomática regla de la equidad, para no correr alrededor de los estados azules. Esto vendrá en formas cada vez más desiguales e injustas de mandatos contra los estados rojos, algunas de las cuales ya hemos vislumbrado en el pasado reciente. El ejemplo más reciente es durante la llamada crisis del COVID, cuando el gobierno federal comenzó a confiscar anticuerpos monoclonals y otras terapias anti-COVID de los estados rojos simplemente porque eran demasiado exitosos, y no se podía permitir que los estados rojos curaran a su población de la enfermedad falsa, ya que eso expondría la mentira. Permitir que la disparidad entre rojos y azules se haga evidente en el escenario nacional sería peligroso para la clase gobernante. Este tipo de tratamiento desigual y obstaculización directa de los estados rojos aumentará en los próximos años, creando una espiral de resentimiento autoalimentada desde los estados rojos hacia los azules y el gobierno federal, que a su vez trabajará para acelerar el ritmo del sentimiento secesionista. El gobierno incluso ha amenazado previamente con sancionar a los estados rojos de la misma manera que sanciona a las naciones hostiles, lo que incluiría cosas como retener el transporte / entregas de ciertos productos críticos no muy diferentes del episodio de anticuerpos monoclonals. Se extendería a contratos desfavorables para varios proyectos de infraestructura y, en última instancia, incluso podría llevar al objetivo de representantes estatales específicos con tipos personales de sanciones. Realmente no es una exageración de parte de las personas que prohibieron e impugnaron al presidente de los Estados Unidos y lo arrastraron a través de varios procedimientos legales en línea con sanciones. Todo esto para decir que, a medida que los dos bandos se vuelven cada vez más arraigados, y la espiral de hostilidad continúa radicalizando a ambos a niveles cada vez mayores de resentimiento entre ellos, y en combinación con el hecho de que los estados azules moribundos se convertirán en sanguijuelas vampíricas, chupando a los estados rojos en seco, los niveles históricos de insatisfacción, resentimiento y enemistad directa de rojo a azul se dispararán. Los rojos verán a los estados azules en su conjunto como reinas degeneradas de la asistencia social chupando la teta de su dinero ganado con tanto esfuerzo, robándoles efectivamente. Y a medida que los problemas nacionales se vuelvan cada vez más tendenciosos, especialmente sobre líneas demarcatorias clave como el aborto, LGBT, la transexualidad, etc., los rojos no verán otra salida que no sea separarse, o tener, como seguirá siendo llamado de forma segura por ahora, un divorcio nacional.
Mencioné a Texas anteriormente porque parece el estado más probable para iniciar los procedimientos, ya que sus movimientos están más avanzados. Pero no me sorprendería si varios otros estados del sur se unieran una vez que Texas iniciara la acción, creando un efecto dominó. Uno olvida cuán cerca estuvimos de un posible punto de no retorno durante el ciclo electoral de 2020. Por el momento, esa energía revolucionaria ha sido apagada y contenida. Pero ha comenzado a construirse nuevamente, y promete llegar a otro punto crítico en algún momento. Aunque al principio puede parecer pequeño, ha habido rumores silenciosos de una unión de estados sureños durante los últimos años, ya que varios de los estados clave de la vieja confederación han estado formando cada vez más alianzas en cuestiones clave. Estos son los mismos estados que se unieron en un intento de desafiar el fraude electoral, y sus intereses ideológicos se han estado alineando lentamente en unidad política. Además, considere la aceleración de la desdolarización que actualmente está arrasando en todo el mundo. ¿Qué cree que sucederá cuando el dólar finalmente colapse hasta el punto de hiperinflación, lo que provocará una mayor aceleración de la incautación forzada por parte del gobierno federal de los estados fuertes y de mentalidad independiente para mantener a flote a los estados azules en problemas? Esto llevará a una mayor presión por parte de los estados fuertes y de mentalidad independiente para crear sus propias monedas, siguiendo el ejemplo de Texas, y gradualmente desacoplándose de la autoridad central. La era digital moderna lo hará simple para ellos, ya que pueden crear su propia moneda digital sin la necesidad de prensas de acuñación centralizadas y complejas, al menos no inicialmente. Una vez que estos estados comiencen a desarrollar, e incluso a realizar transacciones en sus propias monedas, sabrá que el fin está cerca. Pero la gran pregunta en la mente de todos es, ¿qué sucedería si Texas, Florida y o varios otros estados se separaran? Seguramente no se les permitiría hacerlo, y el gobierno federal intervendría, en una reedición de la Guerra Civil de 1861. Ciertamente, eso es lo que podría suceder. Por supuesto, dependiendo de quiénes exactamente se estén separando, uno debe recordar que gran parte de la infraestructura de fabricación y producción más importante de los Estados Unidos, especialmente la de tipo militar, reside en estados en riesgo de separación. Texas, por ejemplo, posee la mayoría de las instalaciones de producción de petróleo clave del país. Muchas de las armas de alta tecnología más importantes del ejército de los E.U. se fabrican o están estacionadas en estados del sur, ya sea el F-35 en Georgia o las fábricas de municiones críticas en Mississippi y Luisiana, incluida esta. Además, el hardware real en sí mismo se encuentra en bases en estos estados. Por ejemplo, la base de Tyndall en Florida es donde se capacita a todos los pilotos de F-22, y donde se aloja el mayor contingente de F-22 estadounidenses, alrededor de 60 de las 180 aeronaves totales. En última instancia, depende de cómo esté la escena política en el momento de la hipotética secesión. Si el gobierno federal sigue siendo fuerte y unido, entonces ciertamente hay una fuerte posibilidad de que intente intervenir militarmente y rápidamente sofocar cualquier intento de ruptura, especialmente si solo es un estado el que intenta hacerlo. Sin embargo, si se forma una coalición o una cascada de estados en rápida sucesión, entonces podría impedir que el gobierno actúe y arriesgue una peligrosa guerra interna. El otro factor es, supongamos que para el año hipotético de 2030, Estados Unidos ha degradado exponencialmente al punto en que la división en la sociedad y dentro del gobierno es aún peor que ahora, y tantos otros problemas geopolíticos están surgiendo que las manos del gobierno central están completamente atadas. Por ejemplo, tal vez para ese momento la crisis entre Taiwán y China, entre otros, esté en su punto más crítico, el ejército de Estados Unidos esté de alguna manera envuelto y completamente ocupado, con la mayoría de sus fuerzas atadas en el extranjero, no necesariamente en conflicto cinético, sino desempeñando un importante papel de disuasión de gatillo sensible alrededor de Taiwán y en otros lugares. Es posible que un estado fuerte como Texas pueda sorprenderlos con una secesión en ese momento, cuando el gobierno está completamente distraído y no sería realista que pudiera hacer algo al respecto. Especialmente si esto es seguido por una rápida cascada de Florida y otros estados, rápidamente formaría una coalición lo suficientemente fuerte como para disuadir al gobierno federal de Estados Unidos nominal de amenazar con actuar. En realidad, si echas un vistazo a muchas de las encuestas sobre secesión y sus respuestas correspondientes, muchos de los comentarios del lado izquierdo/demócrata están completamente a favor de la secesión de los estados rojos. Después de todo, la idea del divorcio nacional es una que muchos izquierdistas apoyan entusiastamente, una gran cantidad de los cuales preferirían ver a los estados rojos abandonar su preciada unión. Además, debes considerar cómo se vería la presidencia y el Congreso en este hipotético momento. Hay escenarios potenciales en los que el país se ha convertido en un pantano tal que los estados están buscando la secesión, pero el Congreso, y tal vez incluso la presidencia, está lo suficientemente dividido, o incluso tiene una mayoría roja, como para que cualquier acción federal contra los estados secesionistas se vea obstaculizada por un acalorado desacuerdo en el Congreso,
lo que impediría que el Congreso lleve a cabo cualquier forma de acción decisiva, como la hipotética respuesta militar contra los estados secesionistas. Uno puede imaginar fácilmente una tormenta perfecta convergente de tales escenarios, donde un Congreso altamente dividido se ve obstaculizado por un ejército estadounidense agotado atrapado en conflictos en el extranjero, Taiwán, etc., y no puede actuar contra los estados que de repente deciden tirar la toalla y salir de la Unión. No olvidemos que, en caso de que se produzca tal escenario, los estados secesionistas podrían firmar acuerdos de apoyo con algunos de los adversarios de la Unión, es decir, China y tal vez Rusia, para recibir asistencia. Si el ejército nominal de los Estados Unidos está ayudando a librar una guerra contra China en relación con Taiwán, ¿por qué China no se comprometería también a prestar asistencia militar a Texas para protegerlo contra cualquier ataque potencial de la Unión? Hay infinitas posibilidades de cómo esto podría precipitarse. Pero la idea general es que para 2030 y más allá, existe una posibilidad real de que una EU, en una etapa de imperio tardío, impulsada por políticas desastrosas del complejo militar industrial, esté lista para una ruptura de este tipo. Especialmente si la tendencia descrita anteriormente, donde los estados rojos crecen económicamente y demográficamente más fuertes, continúa por su camino proyectado, uno podría ver a un Florida, Texas, etc., políticamente y económicamente ascendentes, dispuestos a enfrentarse a la autoridad central desastrosamente debilitada y agobiada por la guerra. Esto ni siquiera tiene en cuenta si EU realmente se involucra en un conflicto regional a gran escala con China, que no es nuclear, pero ve la destrucción de un gran porcentaje de la flota y las capacidades navales de EU. Un estado arruinado, humillado y debilitado no tendría mucho para resistir a un Texas recién renacido y ascendente, y otros. En cierto sentido, tal escenario se asemejaría a la Revolución Rusa de 1917 contra una autoridad decadente y errática atrapada en una guerra impopular, Primera Guerra Mundial, excepto que esta vez tomaría la forma de secesión en lugar de un derrocamiento gubernamental, aunque, por supuesto, también es una posibilidad. En última instancia, la mayoría de las cosas se reducen a la economía. En particular, las circunstancias socioeconómicas de la mayoría de los estados azules son un hecho consumado que simplemente no puede revertirse, al menos en un futuro cercano. Esto significa necesariamente que Blue America continuará su declive cuesta abajo, o incluso colapsará, y una confluencia de factores geopolíticos y económicos globales solo acelerará esto. El hecho de que el mundo esté entrando ahora en una mini edad oscura de recesión global, estancamiento, estanflación y malestar general causado por el desacoplamiento del oeste del este, causado a su vez por el intento desesperado de EU de detener el ascenso de Rusia/China, significa que no habrá ningún elixir fácil, o incluso uno difícil, para los estados azules en EU. El crimen seguirá aumentando constantemente, los factores socioeconómicos continuarán degenerando, lo que solo conducirá a una mayor salida de población. Esto necesariamente y determinísticamente traerá un aumento de la presión gubernamental sobre los estados rojos, dejándolos con la responsabilidad injusta de subsidiar a los azules en quiebra. En particular, esto recaerá con mayor fuerza sobre los estados más fuertes, exitosos e independientes. Obviamente, Texas y Florida están llevando la antorcha aquí. No habrá forma de salir de esta espiral. El gobierno se verá obligado a robar de estos estados fuertes y exitosos y a aplastarlos injustamente para permitir que los azules moribundos tengan una oportunidad de competir. Esto solo puede llevar lógicamente a un final posible, descrito anteriormente. Como se puede observar, los tiempos han dado lugar involuntariamente a una generación de candidatos cada vez más vocales y radicalizados, como MTG, Matt Gaetz, el mencionado Captorn, etc. Tales figuras solo serán más numerosas, y la tendencia continuará a su ritmo. Dentro de unos años, muchos de los estados independientes estarán repletos de una clase sin precedentes de líderes populistas incendiarios, cuyas posturas harán parecer francamente moderados a Trump y MTG. Esta nueva era de políticos condicionará vocalmente a las masas para que acepten aún más vehementemente las nociones de divorcio nacional que los silbidos y eufemismos encubiertos utilizados actualmente, lo que sin duda provocará un aumento en las llamadas públicas para que los estados ofendidos simplemente se alejen de una situación que ambas partes identifican como claramente irreconciliable. Uno tiene que imaginar que, más allá de los diversos problemas socioeconómicos y políticos descritos anteriormente, las divisiones culturales solo seguirán creciendo. ¿Realmente puedes concebir que la actual ola histérica de transgénero/LGBT/política de identidad disminuya en el corto plazo? Al contrario, la intensidad solo aumentará. El impulso hacia la orientación de los niños en esta guerra cultural, así como la reestructuración completa del sistema educativo del país hacia la sumisión al código LGBT/transgénero, se volverá más fuerte, haciendo que la situación parezca completamente irreconciliable para los estados bastión que acogen a los refugiados de izquierda que huyen. Recuerda que,
como he escrito aquí, la era de la política de identidad apenas está en su segunda década. Sus raíces en la era de Obama no maduraron por completo hasta el movimiento Occupy de 2010 a 2011, que hizo que las élites entraran en pánico y se apresuraran a buscar una bomba cultural que pudiera borrar su complicidad en el inminente colapso del sistema financiero fraudulento mediante un rápido cambio de discurso. Solo después de ese punto de 2011 a 2013 las cosas comenzaron a acelerarse, pero su gravedad actual nos hace sentir como si hubiéramos soportado esta locura durante siglos. Imagina otra década más de esto. ¿Cuánto ha cambiado nuestra sociedad desde esos años pivotes de Obama, esa década fugaz de tiempo? Imagina el mismo cambio drástico a principios de los años 2030, o incluso 2035. Para entonces, la guerra cultural alcanzará niveles insondables de convulsión, insanidad insostenible y disolución total de la sociedad. Poniéndolo en perspectiva, es fácil imaginar que los estados bastión finalmente decidan desconectar las diferencias irreconciliables entre los estados sensatos restantes y los afectados por el virus de la izquierda. ¿Hay alguna esperanza para evitar tales eventos, o son inevitables? Es difícil imaginar que la izquierda/demócrata se comprometan en las imperativas culturales desastrosas que se ordenan desde arriba, se han doblado en el compromiso de llevar esto hasta el final. La razón es que el pequeño grupo de controladores globalistas que dicta sus políticas no ve otra salida. La marea cultural en contra de ellos es simplemente demasiado fuerte. Hacer la más mínima concesión arriesgaría el colapso total de su narrativa y su iniciativa de guerra cultural. Y como la guerra cultural en sí misma es simplemente una fachada, un proxy para el conflicto mucho más grande del sistema financiero global, perder la guerra cultural significaría perder el control sobre toda la humanidad que el cártel bancario ha cultivado desde los primeros días de los primeros bancos centrales. La única forma en que veo de salir de esto, es que una figura verdaderamente anti-establishment tome el control del país. Pero las posibilidades de que esto suceda son cada vez más reducidas debido a que el control de las élites sobre el proceso electoral es casi total. Algunos pensaron que las elecciones de 2020 ayudarían a exponer a las fuerzas nefastas que tienen el sistema electoral en su control, pero en cambio solo sirvieron para fortalecerlos y afianzarlos aún más. El reciente acuerdo de Dominion Systems con Fox News, que llevó a un gran revuelo detrás de escena que incluyó la destitución de su figura más preciada, lo demostró. Ahora que han obtenido su gran victoria judicial, es probable que nunca más puedas desafiarlos, al menos no desde ese ángulo. Por lo tanto, simplemente no veo cómo algún candidato verdaderamente anti-establishment pueda ganar de nuevo. Lo que solo significa que la polarización crecerá sin cesar, aumentará la división y la ruptura temida durante tanto tiempo será inevitable.